Bienvenidos a un viaje a través de una de las historias más impactantes de la Biblia. Hoy exploraremos una narrativa de fe inquebrantable, sufrimiento y redención. Si alguna vez te has preguntado cómo mantener tu fe en medio de las pruebas más difíciles, este video es para ti. Quédate hasta el final para descubrir las lecciones de esta historia tan hermosa. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por el sufrimiento o la adversidad? Esta historia nos muestra cómo podemos encontrar fuerza y esperanza incluso en los momentos más oscuros. Si quieres saber más sobre cómo este personaje enfrentó una pérdida inimaginable y cómo esto puede aplicar a tu vida, acompáñame en esta reflexión bíblica. Esta historia no solo trata de sufrimiento y pérdida, sino también de la perseverancia de la fe, la justicia divina y las preguntas sobre el propósito del dolor humano. A lo largo del relato, reflexionaremos sobre las lecciones espirituales que se desprenden de cada etapa de la vida del personaje. A continuación, la historia de Job. La prosperidad de Job, puedes encontrarlo en tu Biblia en Job capítulo 1 versos del 1 al 5. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La historia comienza presentándonos a Job como un hombre justo y próspero. Tiene una familia grande, muchas propiedades, y una vida bendecida. Job, en todo momento, busca honrar a Dios. Cada día, él ofrece sacrificios no solo por sí mismo, sino también por sus hijos, en caso de que hubiesen pecado en sus corazones. Job es un hombre íntegro, que no solo vive una vida piadosa, sino que se preocupa activamente por la pureza espiritual de su familia. Aquí vemos que la justicia y el bienestar no siempre están relacionados en términos humanos. Aunque Job era justo, su prosperidad no lo exime del sufrimiento que está por venir. ¿Cuántas veces hemos pensado que ser buenos debería protegernos del dolor? Este pensamiento inicial nos desafía a considerar que, incluso en la bondad, el sufrimiento puede llegar, pero no como un castigo. Te invito a que sigas escuchando esta bonita historia. El ataque de Satanás y la prueba de Job, puedes escudriñar en tu Biblia Job capítulo 1 versículos del 6 al 12. Un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás también vino entre ellos y el Señor preguntó ¿de dónde vienes? A lo que él respondió de recorrer la tierra y el Señor dijo a Satanás ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él en la tierra, es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A lo que Satanás respondió ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado con tu protección, a él, a su casa y a todo lo que tiene? Pero extiende tu mano, toca todo lo que posee y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara, déjame tentar contra él y verás cómo cambia. Entonces el Señor dijo a Satanás todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tus manos sobre él y Satanás salió de la presencia de Dios. La escena cambia y nos lleva al cielo, donde Satanás cuestiona la integridad de Job ante Dios. Él insinúa que Job solo es fiel porque ha sido bendecido materialmente. Así comienza la primera gran prueba. Satanás obtiene permiso para atacar todas las posesiones de Job, pero no puede tocar su cuerpo. En esta parte del relato, surge una pregunta fundamental: ¿amamos a Dios solo por lo que Él nos da? La fe de Job será puesta a prueba no por sus bendiciones, sino en la ausencia de ellas. Aquí podemos reflexionar sobre cuán dependiente es nuestra relación con Dios de nuestras circunstancias. La pérdida de Job, lo encuentras en la Biblia Job 1 versículo 13 al 22. En cuestión de un día, Job lo pierde todo. Sus hijos, sus tierras, sus animales y sus siervos son destruidos por diversas calamidades. Sin embargo, en medio de esta devastación, Job responde de manera impresionante: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Este es uno de los momentos más profundos de la historia. Job, tras perderlo todo, no maldice a Dios, sino que reconoce que todo lo que tenía era un regalo temporal. Aquí,
La historia nos invita a recordar que la verdadera fe se mantiene firme no solo en tiempos de abundancia, sino también en tiempos de escasez. Job nos enseña que la bendición no es un derecho, sino un regalo. La segunda prueba, enfermedad y dolor, Job capítulo 2 versículos del 1 al 10. A pesar de haber superado la primera prueba sin renunciar a su fe, Satanás no se da por vencido. Entonces propone una segunda prueba, afectar directamente la salud de Job. Dios permite esta nueva prueba, pero Dios le pide que respete la vida de Job, es decir, no puede morir. Satanás lo ataca con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Entonces su mujer, al ver todo el sufrimiento por la que estaba pasando, le dijo: «¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Job responde con calma y sabiduría: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? En todo esto Job no pecó. Aquí vemos cómo incluso las personas más cercanas a nosotros pueden perder la perspectiva en tiempos de sufrimiento. La esposa de Job, atrapada en su dolor, sugiere que renuncie a su fe. Sin embargo, Job sigue firme. En los momentos más oscuros, ¿cómo mantenemos nuestra confianza en Dios? Esta parte de la historia desafía la tentación de rendirse ante la adversidad. Los amigos de Job y su discusión, Job 2, 11-37. Tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, cuando alzaron los ojos desde lejos no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Al principio, permanecen en silencio junto a él, pero luego comienzan a hablar. Cada uno de ellos sugiere que el sufrimiento de Job es consecuencia de algún pecado oculto. Argumentan que Dios es justo y no permitiría tal sufrimiento si Job no lo mereciera. Muchas veces, en medio del sufrimiento, los demás buscan explicaciones fáciles. Aquí vemos cómo los amigos de Job se equivocan al asumir que su sufrimiento es un castigo directo por algún pecado. En nuestras propias vidas, debemos tener cuidado al juzgar a los demás por sus dificultades. Esta parte de la historia nos enseña que el dolor no siempre es el resultado de un mal comportamiento, a veces, es un misterio que debemos enfrentar con humildad. El clamor de Job y la búsqueda de respuestas, Job 3, 1-31. Job, desesperado por su dolor, finalmente expresa su angustia. Maldice el día en que nació y pregunta por qué ha sido puesto en una situación tan dolorosa. No obstante, en ningún momento maldice a Dios. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? Reflexión. Job muestra que es natural cuestionar, sentir dolor y expresar nuestra tristeza ante Dios. La fe no significa la ausencia de preguntas o emociones difíciles. A veces, el mayor acto de fe es traer nuestras quejas y dudas a Dios, con la confianza de que Él nos escucha y está con nosotros en nuestro dolor. La respuesta de Dios y la restauración de Job, Job 38-42. Finalmente, después de largos capítulos de discusión entre Job y sus amigos, Dios habla. Sin embargo, no le da a Job una respuesta directa a su sufrimiento. En lugar de eso, Dios le recuerda a Job la inmensidad de su creación y el limitado entendimiento humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Dios le muestra a Job que el mundo es mucho más complejo de lo que él puede comprender. Job, en su humildad, acepta la soberanía de Dios y se arrepiente de haber hablado sin pleno conocimiento. Entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer las cosas y que ninguno de tus propósitos pueden ser frustrado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Al final, Dios restaura a Job, dándole el doble de lo que había perdido. Su familia, su salud y sus riquezas son restauradas. La respuesta de Dios a Job no es una explicación de su sufrimiento, sino un recordatorio de que hay un propósito más grande que no siempre podemos ver. A veces, no recibimos respuestas a nuestras preguntas sobre el dolor, pero se nos invita a confiar en la sabiduría y la justicia de Dios. Job es restaurado no porque haya entendido el porqué de su sufrimiento, sino porque confió en Dios a pesar de no entenderlo. Conclusión.
La historia de Job es un testimonio de la resistencia de la fe en medio del sufrimiento. Nos enseña que, aunque no siempre entendamos el propósito de nuestras pruebas, Dios está presente y tiene un plan más allá de nuestra comprensión. Nos recuerda que nuestra relación con Dios debe ir más allá de las bendiciones materiales y las circunstancias. Al igual que Job, estamos llamados a mantenernos fieles en medio de nuestras dificultades, confiando en que, en última instancia, Dios es bueno y justo. Espero te haya gustado esta maravillosa historia con la cual te invito a que leas la Biblia y te mantengas en comunión con Dios, porque Él es bueno y maravilloso. Gracias por acompañarme en este profundo recorrido por la historia de Job. Si te ha inspirado esta enseñanza y quieres seguir explorando temas de espiritualidad y desarrollo personal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta luego, Dios te bendiga.